Bienvenido. Un placer tenerte por acá, Marcelo. Adelante, adelante. Un gusto. La última vez que te viste en televisión, así que ahora es como verte en televisión por amigo. Venite por acá nomás. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado averiguando mucho de vos, como suele decir Leonor. Te investigamos, bueno. a fondo, desde el principio, desde que vivías en Mercedes. Chiquito, porque fuiste de departamento en departamento. Fue. Perfecto. Bueno, y te armamos una mini biografía con lo que nos pareció lo más destacado. ¿Vos ya lo sabías esto? No, había percibido. Algo habías percibido. Bueno, ahora lo vas a ver si se confirma. A ver cómo salió la cosa. Vamos a ver la mini video de Marcelo entonces. Como el invitado de hoy tiene la capacidad de adelantarse a los acontecimientos, vamos a evitar incluir en esta biografía los chistes de vidente, vinculado a la falta de teclas en la dentadura, y a que de chico le preguntaban ¿dónde estás, Pache? Dígame. A lo que él contestaba muy rápidamente aquí está Pache. Luego de este desliz, podríamos decir que Marcelo nació en Mercedes, su padre fue gerente bancario, tiene 5 hermanos y ha vivido en varias ciudades del país. Y ya a temprana edad pudo sacarle partida el hecho de visualizar qué pasaría en el futuro. Bien. De hecho, sus padres, cuando tenía 4 años, llegaron a llevarlo al médico porque atendía el teléfono o sabía que tenía que abrir la puerta antes de que sonara el timbre, cuando en el departamento de Durazno el lechero aún estaba a algunos pasos de su casa. Pero también el hecho de adelantarse a los acontecimientos le trajo complicaciones porque las 2 primeras semanas en la escuela sentía el timbre del recreo un rato antes que sus compañeros. Conducta que le valió pasar varios de esos días en penitencia en la dirección porque alborotaba a todos sus compañeritos. En la adolescencia ya le empezó a prestar más atención a su don y además de estudiar dibujo y cerámica en San José, trataba de visualizar los contenidos de los exámenes que le iban a poner sus profesores, obteniendo así varias de las preguntas y señalando que aún lo que le queda pendiente, aunque ya lo ha intentado, es adivinar los números del 5 de oro, aunque seguramente si tuviera esa facultad no creo que cambiara las playas del Caribe por esta nota. Empezó a hacer ejercicios controlados de hipnosis con Fabio Puente, se vinculó a la publicidad y tuvo su agencia propia, de hecho su pasaporte no dice mentalista, sino publicista, y desde el año 1991 colabora con el Ministerio del Interior en casos de desaparición. Con la dinámica que la policía le mostraba unas fotos, él ponía la mente en blanco y decía lo que le aparecía. Eso es malo. Entre otras cosas, Marcelo, si bien ha tenido ofertas, solo trabaja en casos que le interesen y no cobra por ello. Participó de un reality de psíquicos en Chile, da un curso para adelgazar a través de la hipnosis, llamado cinta gástrica virtual, y se transformó en su principal trabajo. Y si bien vaticinó que a Uruguay le iba a ir fulero en el Mundial, en la tarde de hoy ya todos los candidatos presidenciales sintonizaron Ponete Cómodo para conocer cuál será la suerte de ellos el próximo domingo. Por lo cual, Marcelo, vaya poniendo la mente en blanco que no zafa de la pregunta. Viene a ponerse cómodo en la tarde de hoy Marcelo Aquistapache. ¿Qué tal? Me la había guardado porque me gustó. Está buena, ¿no? Muy buena, muy Me buena. interesó lo de la cinta gástrica virtual, ¿eh? Bueno, Cuanto Pero más, es para cuanto más Fernando. cinta, más virtual, mejor. más virtual mejor. No, muy buena, muy buena. La verdad que está dando unos resultados increíbles, ¿no? ¿De qué se trata? Los cambios que modifica. En realidad, yo estuve en Chile hace 3 años en un programa que se llamaba Psíquicos, que era una especie de reality. Y allí fui contactado por una clínica chilena para desarrollar el método que usualmente se hace en el mundo, que se llama cinta gástrica virtual, ¿no? Que lo que se hace es simular una operación de reducción del estómago en estado de hipnosis. Entonces, digamos, cuando el cerebro racional toma el control nuevamente, o sea, sale de la hipnosis, cuando va a buscar la información relacionada a la capacidad de tu estómago, entiende que está mucho más chico y manda el aviso antes de satisfacción. Entonces, la persona empieza a sentirse satisfecha mucho antes y en definitiva empieza a comer mucho menos. Lo que ocurre es que me di cuenta que el método es muy efectivo, pero al igual que la operación real, ocurre que en la operación real te reducen el tamaño de tu estómago, pero el nivel de ansiedad y ganas de comer, o sea, quedás con un cerebro de gordo comilón y un estómago de un flaco muerto de hambre. Entonces, no era compatible y al paso del tiempo gana más el cerebro comilón que el estómago pequeño. Entonces, lo que hice fue, en base a la experiencia que yo venía trabajando con el subconsciente a través de la hipnosis, lo que hice fue modificar y agregué 2 sesiones más. En esas 2 sesiones se genera casi un milagro
porque lo que hago es reprogramar tu mente. Entonces, todo lo que te gusta y te engorda pasa a ser parte del paisaje, o sea, no te perdés interés. Entonces, la persona se puede concentrar en una dieta o en un tratamiento y no desea ni anda llorando por los rincones por no comer esto o aquello, simplemente no le presta atención. Y los resultados realmente son En mi increíbles. caso es inverso, tengo un hambre que no puedo más. Pero bueno, suele suceder hasta ahora. Vayamos, es un caso medio particular. Vayamos un poco para atrás, ¿no? ¿Cuándo fue la primera? ¿Eras un niño? ¿Te considerabas un niño común y corriente al principio? Lo que pasa, digo, claro, en la presentación estaba bárbaro explicado. Lo que pasó que yo escuchaba el sonido de un timbre o el sonido del teléfono y en realidad no sonaba, yo lo escuchaba sonar. ¿Pero vos te dabas cuenta que en realidad no sonaba? ¿O? Es que al principio lo escuchaba como un sentido más, o sea, era como que sonaba el timbre y claro, teniendo 4 o 5 años, lo más importante es ser el primero en atender el teléfono o el timbre. Y de hecho, se ve que me pasaba eso. ¿Y te parecía raro las reacciones de los demás, supongo? Claro, al principio se sorprendía, pero después ya la gente, como siempre más o menos en el interior, iban siempre los mismos, como decía ahí, el lechero, o en aquel momento dejaban la botella, o el panadero, o a veces, o los vecinos más o menos sabían, ya se sorprendían porque siempre estaba yo en la puerta. Entonces, y después simplemente, bueno, también como contaban allí, lo que me pasó fue en la escuela, que claro, yo escuchaba el timbre, la campanilla y me levantaba. Claro. Y las primeras semanas me costó bastante porque, claro, terminaba la dirección porque, claro, le despabilaba las clases a la maestra, ¿no? Eran unos segundos antes, pero... ¿Cuál fue Eso, Perdón, sí. Y esa situación, ¿cómo le vivías con tus padres? O sea, pues no era normal, pero tampoco era como para alarmarse. O sea, ¿se plantearon en algún momento...? Sí, es que no, Ir a lo hablarlo que con pasa es que, alguien, claro, yo qué sé, no había mucha información sobre esto, no sé, pensaba, no se sabía bien, incluso... llegaron, a llevarme al médico para ver si tenía un problema auditivo, cuando en realidad, pero claro, era algo raro. Lo que pasa después en la escuela, como lo que hice fue empezar a esperar que se pararan los otros para yo después ir, porque si no terminaba siempre en la dirección. Claro. Y de esa forma entiendo que durante un tiempo ahí fui perdiendo eso, ¿no? Claro. Porque... Me imagino que por un periodo de tiempo, o sea, por un tiempo vos realmente eso te parecía normal, ¿no? Es que era totalmente... Tenías integrado a tu realidad. Era totalmente normal. ¿Recordás un momento en que realmente adivinaste o viste algo que realmente te sorprendió saberlo? Bueno, yo a los 13, 14 años empezaron a pasar cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, lo que más me sorprendí, pero claro, siempre queda con eso de que, bueno, fue una casualidad, una coincidencia. Iba con 2 compañeros, salíamos del liceo, estábamos en 2º año de liceo, y íbamos cerca del mediodía a almorzar a casa y íbamos juntos. Y en un momento determinado paré y me dice, ¿qué pasa? No, paren que va a pasar algo. Me dice, ¿pero qué va a pasar? Le digo, no sé, algo va a pasar. Y en ese momento, unos segundos después, venía un camión de una feria con cajones y cosas y se quedó sin frenos y se dio contra una florería que estaba cruzando, o sea, posiblemente si hubiéramos seguido hubiéramos estado ahí en ese momento, ¿no? Y fue un estruendo, se rompieron los vidrios. ¿Y qué te dijeron tus compañeros ahí? No, y quedaron, o sea, nos sorprendimos con el camión que chocó y todo, y fuimos corriendo a la esquina, y en ese momento ellos estaban mirando y ahí nos dimos cuenta y ellos se dieron vuelta y me miraron a mí, ¿no? Claro. Pero yo también me sorprendí porque no era algo que... Ahí se habías comprado el número de rifa de la kermés y lo habías ganado antes de que lo sortearan. Bueno, sí, en realidad ahí sí me había pasado eso también, que por eso yo ya le había empezado a prestar atención. Ahí compraste el número de rifa. O sea, en realidad fue que me dieron el número y cuando me lo dieron yo dije, este número va a salir porque sabía que ese número iba a salir y de hecho salió. Fue una rifa interna, ¿no? Lamentablemente, como decían también, eso me pasó una vez y me ha pasado cosas esporádicas. Cuando he intentado, digamos, de alguna forma lucrar con esto, porque siempre digo que soy psíquico, no idiota, ¿no? Porque, claro, he hecho todas las pruebas que he intentado, pero cuando se trata de ganar dinero con esto, digamos, al menos utilizando el tema de la percepción, no me funciona. O sea, que eso del 5 de oro que decía el mini-video, ¿de verdad lo intentaste y no? Claro, lo intenté, digo, sí, porque... ¿Qué pasa? Yo ejercitaba, cuando estudiaba, ejercitaba posicionarme día, hora y lugar que tenía la prueba. Entonces visualizaba y la mayor parte de las veces lograba ver el pizarrón con el tema y las preguntas. Entonces en base a eso preparaba mejor, ¿no? Estudiaba un poco menos y preparaba mejor. Pero
Entonces yo lo que trato, incluso intenté hacer fue, bueno, conseguir la foto de donde está el 5 de oro, el kiosco donde puede estar, porque yo lo que hago en realidad es posicionarme, ponerle el lunes a las 10 de la mañana, sé que va a estar el número allí. Claro. Entonces, pero veo los ómnibus que pasan, el tipo que está parado al lado, la mujer, y miro los números y no veo nada. ¿Por qué pensás que pasa eso? Quizás sea inconscientemente como que me auto... Digo, no sé, como que me... Te autobloqueas. Me autobloqueo, ¿no? Lo mismo, ansiedad. claro, o lo mismo para mí, ¿no? Todo lo que sea, digamos, visualización, a mí me pasa cosas como le pasa a todo el mundo. Lo que es para mí como que quizás sea una propia defensa natural, ¿no? Sin embargo, cuando es un caso, por ejemplo, de personas desaparecidas o un homicidio que a veces desde el punto de vista científico no se puede adelantar y me piden participación, digo, genero una búsqueda de información y la mayor parte de las veces termina coincidiendo de forma increíble. Antes de entrar en eso, que es un poco más serio, me quiero sacar algunas preguntas un poco más tontas, como, ¿en una primera cita te ha pasado de ver algo con las mujeres? Como, te deben de temer, te deben de escapar un poco, Marcelo. No, pero de hecho, yo estuve 15 años prácticamente sin decirle a nadie, digo, porque yo tenía agencia de publicidad y trabajaba incluso para multinacionales, hacía toda la parte de merchandising, y el hecho de que se enteraran que el director de una agencia hacía esto, entendía que me podía perjudicar. Incluso no hace muchos años que esto se está hablando un poco más, digamos, como algo más normal o que se le está prestando atención seriamente, digamos, ¿no? Antes era como más prohibido, más asociado al chanta, a la brujería, a la cosa rara, ¿no? ¿Has tenido que lidiar con el descrédito, digamos? Porque puede ser el descrédito de yo no te creo, para mí es joda, o el descrédito de Marcelo es un chanta, ¿no? Bueno, sí, digo... Porque bueno, estás muy expuesto. Yo lo que pasó, o sea, como te decía, 15 años estuve prácticamente... Muy poca gente sabía, ¿no? Incluso amigos se sorprendieron. A raíz de una fuga de información que hubo en un caso, salió a los medios mi participación. Entonces lo que hice fue, digamos, bueno, afrontarlo, y lo que sí, digamos, de alguna forma estructuré fue la forma en que iba a plantear esto, ¿no? Primero, con documentación, o sea, mi perfil publicitario me permite documentar todo lo que voy haciendo, y segundo, no cobrar. O sea, lo que hago, selecciono los casos en los que colaboro y hago un aporte honorario. ¿Por qué? Porque de esa forma me desvinculo del tema de lucrar para ayudar. Entonces, como entiendo que lo que hago no es muy común y en realidad es un aporte que hago a la sociedad, entiendo también que no debo cobrarlo. Entonces lo que hago es seleccionar los casos en los que colaboro, donde veo que mi aporte puede ser de real utilidad, ¿no? ¿Cómo te vinculaste con el Ministerio del Interior? Lo que pasa, en el 91 hubo un caso, que era el caso de Jonathan Viera en Salinas, un niño de 5 años que había desaparecido y había sido muy mediático, y estuvo varias semanas desaparecido, y había mucha presión, digamos, por parte de la sociedad para que se resolviera, y el Ministerio del Interior se puso en contacto con Fabio Puentes. Fabio Puentes fue con el que yo empecé a trabajar todo el tema de hipnosis. Yo en ese momento estaba en la agencia y Fabio Puentes me llamó diciéndome que, bueno, que el Ministerio del Interior le había pedido a ver si él conocía a alguna persona que tuviera algún desarrollo extrasensorial, porque en otras partes del mundo, cuando no había, digamos, pruebas desde el punto de vista científico, se sabía que la policía de Inglaterra, incluso Estados Unidos, colaboraba o sea, psíquicos colaboraban con ellos. Y bueno, pero yo nunca había trabajado en un caso puntual, en un caso concreto. Sí había, tenía ese tipo de experiencia, por ejemplo, en el tema de los estudios, pero incluso yo después dejé de usarlo. Porque claro, no se ve seriamente, como no era mi intención lucrar con eso. Y bueno, nos reunimos ahí en la casa de Fabio, en un apartamento, y había gente del Ministerio del Interior, incluso las cintas aquellas grandes de grabación. Y bueno, y se planteó, se hizo como una especie de briefing, o sea, se tiraron las fotos del niño, la prensa que había salido, y lo que Fabio dijo, bueno, que incluso había 4 o 5 personas más, que íbamos a tratar de hacer una regresión al momento en que él había desaparecido, y que, bueno, todo aquello que viéramos o sintiéramos, de alguna forma lo dijéramos. Claro. Y bueno, y ahí cerramos los ojos y yo empecé a hacer la regresión, y cuando quise acordar estaba visualizando un lugar, empecé a describirlo,
Había caminos de tierra colorada, había pinos, había como una cancha, había 5 niños jugando al fútbol, uno de ellos estaba descalzo, a un costado del arco. El arco estaba conformado por como un equipo deportivo naranja y azul. En un momento ese niño veo que cruza a una casa y se calza, sale con championes. Esa casa me viene asociado a a una imagen como de una virgencita. Enseguida que veo la imagen del niño que cruza, como que me posiciono detrás de una persona de unos 35 años, pelo castaño, que estaba en una bicicleta negra, que estaba viendo la misma imagen que yo, pero desde otra perspectiva, y enseguida sentí como una sensación de insanía hacia esos niños. Y fue todo lo que vi en ese momento y una sensación de tristeza y amargura, como que me envolvió. Y abrí los ojos y vi que todos me estaban mirando a mí y claro, me sorprendí por todo eso que me había venido. Lo curioso de todo esto es que, bueno, toda esa información se llegó a corroborar por parte de la policía y terminó coincidiendo. O sea, yo no sabía bien dónde quedaba, las descripciones, eran 5 niños que estaban jugando, Jonathan estaba descalzo, el arco estaba conformado por aquellos equipos bullies, ¿se acuerdan? Naranja y azul. Jonathan cruzó a la casa de una tía, se calzó, volvió a salir. En la casa de la tía había una virgencita en la pared, y tal, ese señor que yo veía, ese personaje, no se supo. Pero bueno, fueron todas pautas que en definitiva a mí me sorprendieron. Pero lo que pasó después es que pasaron los días y Fabio me ha dicho que cualquier información que me viniera relacionado a eso, que yo entendiera, que se la pasara. Y bueno, ya han pasado como 2 semanas de ese momento y yo estaba durmiendo. En ese momento yo vivía con mis padres y en un momento estaba durmiendo y era como que hubiera visto una cortina negra y hubiera rajado la cortina negra y vi una imagen como de una laguna y 2 tanques de OCE. Y todo asociado como una sensación de tristeza y amargura. Y me llamó la atención que vi toda la imagen invertida, como que estuviera boca abajo. Claro. Y enseguida me di cuenta que se trataba del niño. Entonces, al otro día, a primera hora, lo llamé a Fabio y le dije, mira Fabio, le digo, para mí el niño está muerto, veo que hay una laguna, hay 2 tanques de OCE, le digo, pero veo la imagen invertida, me llamó la atención por eso. Y bueno, y entonces Fabio le pasó la información a los investigadores y bueno, parece que a 1 kilómetro y pico de donde había desaparecido el niño había una laguna, se llama Laguna del Cisne, que es donde ahí en Salinas toman agua, y había 2 tanques de OCE que yo desconocía. Y bueno, pero parece que ya habían buscado ahí, la policía y los bomberos habían dragado y no habían encontrado nada. Pero 2 días después, una pareja de fotógrafos de aves que estaban haciendo fotos, encuentran al niño metido de cabeza en el agua, ¿no? Que eso fue otra de las cosas que... Y después, bueno, a los días tuve posibilidad de ir al lugar y me sorprendí, ¿no? Por las coincidencias, ¿no? Es que recién estábamos hablando un poco de tu familia, cómo le habría tomado y demás. Nosotros fuimos a buscar a tu hermana. Supongo que ya sabrías, ¿no? Que fuimos a hablar con tu hermana. No sabía. No sabía, bien, te ganamos una. Mirá, ella dijo, esto es lo que dijo ella de vos. A ver. Hola, Chelo. Bueno, te quiero saludar y desearte muy buena suerte. Y bueno, y quería plantearte cuándo vamos a hacer la próxima exposición de arte. A mí me parece que estaría bueno armar algo en Brasil. Bueno. Vamos a ver, sí, lamentablemente el arte es lo que me encanta, me apasiona. Pero digo, tengo poco tiempo, ¿no? Incluso hace como 2 años que no pinto. Mirá. Y tengo ahora justo con los amigos de Facebook y todo, me fueron donando guitarras. Y tengo ahora pendiente armar una exposición pintando sobre guitarras viejas. Qué bueno. ¿no? Mirá qué bueno. Ya tengo 2 pintadas de blanco. ¿Sabes que hasta ahora nosotros no vamos a repetir este programa porque tiene mucho contenido político? Ajá. Y es obvio la pregunta, ¿no? Claro. ¿Te has puesto a pensarlo? ¿Lo has hecho a pedido de alguien? ¿Lo has hecho por tu propia voluntad? ¿Como juego? ¿Te has puesto a pensar en las elecciones? Bueno, yo siempre digo que lo que hago es complicado, es como un periodista, ¿no? Uno trata de ser apolítico y afutbolístico, ¿no? Porque siempre después están los problemas. El problema que a veces uno lo que visualiza no siempre es lo que uno quiere. Claro. Y en el caso del fútbol trato siempre de mantenerme alejado. Hay veces que te invitan
algún programa y bueno, yo lo que trato de hacer es posicionarme al final del partido y ver quién juega. Lo que te puedo decir es que hay una nota que me hicieron en Paula, en la revista del País, el año pasado, que me hicieron en noviembre, y había varias preguntas específicas, ¿no? Lo del Mundial, por ejemplo, y después lo de las selecciones. En el caso del Mundial, yo lo que dije que veía grandes festejos en Argentina, o sea, no sabía si ganaban, pero que sí que veían grandes festejos en Argentina, que me hizo acordar a lo del Mundial 78. Y después relacionado al tema de los presidenciables, lo que dije que me llamaba la atención es que había una figura que tomaba un lugar de preponderancia, que era Raúl Sendic, y que empezaba como en un segundo lugar, muy bien posicionado, y que por determinada razón lo veo como en un primer lugar. Mirá. Y después veo una persona calva del Partido Socialista como en un tercero, o sea que uno interpreta que puede tratarse de Daniel Martínez en la intendencia, quizás, ¿no? Por las características. Nosotros tenemos acá un periodista que no es ni tan calvo ni con mucho pelo. En realidad tiene espinas, que se llama Ramiro Espinosa. Bastante calvo. Que tiene una pregunta para hacer. Aquí estoy. Sí, acá yo también tengo poderes mentales. ¿Sabía que está Pache? No, la verdad, pero todos tenemos potencialidad para desarrollarlo. Mirá, ahora, mirá, en 2 segundos van a tocar timbre ahora. Mirá, a ver. A ver. ¡Oh! ¡Bueno! Impresionante. Habrás sabido. No, Qué por increíble, favor. vos. Yo que le voy a hacer una pregunta que yo ya sé, que usted ya sabe cuál es la pregunta que le voy a hacer. Pero la voy a decir en voz alta para la gente que está en su casa para que sepa de qué estamos hablando. Bien. Bueno. ¿Cómo ves a Ramiro Espinosa, es decir, yo, dentro de 3 años? Y te voy a dar 3 opciones. A ver cuál se acerca A ver, a más. ver. 1. Sí. En el Parlamento, trabajando como diputado. Sí. Lo de trabajar es un decir nomás. Sí. 2. Casado y con hijos. Ahí está. O 3. Sí. Mendigando en la puerta de... Ah, no, ahí está, mirá, ahí los hijos con Leonor, mirá. Qué parecidos son a Leonor los botijas. Menos mal. Sí. Y la opción 3 sería mendigando en la puerta de TNU. ¿Y te tengo que contestar? ¿Cuál te parece que es más cercano con tus poderes mentales? Mirá, yo te veo cerca de TNU, pero capaz que es porque seguís trabajando acá. Perfecto. Bien, ¿Eh? está bien. No mendigando entonces, capaz que no es mendigando. no, trabajando. Bien, estamos del otro lado, zafamos. Gracias, Quedé Marcelo. emocionada, quedé emocionada Chao, chao. con esas imágenes. La verdad la favor, pasamos por bárbaro con favor. Fernanda. Lamentablemente te tenemos que Placer. dejar en manos de Dieguito. Suponemos que ya lo sabes. Me interesa eso de Llega el adelgazar, me momento interesa más la aterrador. adelgazar. Llega el momento más aterrador de la televisión nacional. El momento de la pregunta incómoda de la mano del sátrapa de la sexta. Ahí estoy bien, ahí estoy perfecto. Marcelo, ¿cómo anda? Un gusto verlo. Igualmente. Soltame. Soltame. Ah, me vendría muy bien tenerlo en casa, Marcelo. No Para te que me ves. diga, Vicente se va a acercar acá, Vicente se va a acercar acá, y ahí voy corriendo. Voy corriendo. Charló un poquito a la pasada, Marcelo, de algunas experiencias que ha tenido, pero no contó todas, como por ejemplo, cuando era estudiante a los 17 años, él tenía un examen y vio algo, empezó a visualizar el salón de clase, y de repente vio que la profesora entraba con unos libros en la mano y que se daba un porrazo y que se caía de trompa con la mochila. Y finalmente, al otro día, cuando fue el examen, esa profesora se partió la cabeza, pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. por favor. Vamos a ir un poco antes todavía. 14 años. 14 años tenía Marcelo, San José. Estaba volviendo de un taller, de estudiar, y iba caminando por la calle. Sí. Y de repente lo empezaron a observar de que Marcelo estaba haciendo un gesto muy similar a uno que yo hago a veces, Freddy, acá. ¿Cuál gesto que Viste, yo a veces hago así. Sí, granada. Como que agarro y que tiro Pimba. y que hago así Sí. y que no pasa nada. No pasa nada. Y empezaron a ver que Marcelo hizo ese gesto. Pero no solamente hizo ese gesto, sino que después de haberlo hecho, Sí. comenzó la cuenta regresiva. No. 10, 9, Empezá a correr. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y finalmente llegó a 0. Marcelo o Aquistapache, cuando llegó a 0, ese gesto, ¿pasó alguna cosa o quedó por esa?
Pasó, lo que pasa, yo contaba hasta 10 porque veía combate. Que ¿Sí? contaban hasta 10, claro. No, realmente pasó, sí. Pero además, digo, era una cosa que no hacía nunca. Tú lo haces, pero yo no. Venía de taller de cerámica y cuando estoy llegando a la esquina había un auto y agarré y hice eso. Hice como que sacaba la granada, la tiré y empecé a contar. Y había una talabatería, me acuerdo, en la esquina. Di la vuelta. Cuando estoy dando la vuelta, llego a 10, sentí una explosión. No. Y todo el mundo salió corriendo. Y por supuesto yo también. Y el auto se había prendido fuego. Increíble. Qué increíble. Pero pará, ¿tiraste una granada pero no había tirado No nada. habías tirado nada, pero habías hecho el gesto. Era simulado, sí, Ah, sí. Eso es jugar al rinraje, ¿eh? ¿Será que él lo Eso es jugar al lo rinraje. había visualizado antes y entonces hizo ese bueno. juego? ¿O será que él tiene el poder de incendiar un auto? No, lo habías percibido. Posiblemente, claro, sin darme cuenta percibí que algo iba a pasar Y explotó. y explotó. Qué lindo, la gente del seguro chocha cada vez Qué que te ve haciendo así fuerte, con la granada. No, increíble, pero sí, pasó. Qué tremendo. Marcelo, un gustazo tenerte por acá. Tenemos No, la por mascota favor. del programa Bueno. para que te lleves. Muchas gracias. Bueno, me Te llevo recuerdo. uno de tus hijos, Un Ahí. placer, Lo voy a de verdad, cuidar. Marcelo. No.